Muy buenas noches, queridos oyentes. Estoy muy contenta de poder estar en este día con ustedes y poder compartir juntas este tiempo que nos hace tanto bien estar unidos y unidas, porque hay hermanos también varones que están escuchando, pero sobre todo para la mujer, que estamos compartiendo cosas que no son cotidianas y que nos ayudan a poder contar las experiencias de las cosas que hemos vivido, de aquellas cosas cotidianas de la casa, de los hijos, de la familia, y nos hace tanto bien de poder escudriñar las escrituras y de poder saber que tenemos muchas cosas en común, como amas de casa, como aquellos que están trabajando afuera, pero que con la familia nosotros podemos recuperar muchas cosas y tener para compartir también juntamente con los demás, porque hay muchas cosas en las mujeres que se repiten en la vida cotidiana con los hijos y con la familia. Por eso yo en esta noche había seleccionado y me hice varias preguntas y por consecuencia se las hago también a ustedes, y que Dios nos ayude para poder identificarnos con esto, ¿no? Yo estaba mirando el tiempo que nosotros podemos dedicarle al Señor, y yo me hice esta pregunta: ¿sientes que Dios te llamó para algo especial en este tiempo? Hay muchas cosas que nosotros podemos decir que Dios nos ha llamado para poder compartir con aquellos que desconocen al Señor, o con aquellos que también compartimos las cosas. ¿Cómo piensas que puede ser útil? ¿Cómo podemos pensar? ¿En qué podemos ser útiles? ¿En qué podemos desarrollar todos nuestros tesoros, nuestras expectativas, lo que tenemos, lo que hemos aportado a través de los años? ¿Y cuáles son las áreas de la vida que más te cuestan saber ponerlas bajo el control de Dios? Esta es una de las preguntas más agudas, ¿no? Porque cuando hacemos una evaluación de las cosas del Señor, para entregárselas a Él y ponerlas en sus manos, para que Él nos guíe, generalmente buscamos la dirección de Dios y se apoya uno en las cosas que Dios nos ha dado, en aquellas prioridades, y ponemos con prudencia todas estas cosas, esas expectativas, las ponemos delante del Señor para que Él nos ayude a tomar decisiones que sean de bendición y que podamos nosotros lograr por lo cual nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿cómo podemos lograr una intimidad con el Señor? En Juan 15, 1, 9 está refiriéndose, y hay cosas que las voy a dejar que ustedes las puedan buscar en sus hogares, que puedan leer, porque eso nos ayuda a nosotros a que podamos ir mirando la Biblia y conociendo todas las cosas que el Señor nos está diciendo, nos está aportando. O sea que ustedes ¿cómo podemos lograr una intimidad con el Señor? En Juan 15, 1 al 9, ahí tenemos una buena explicación de las cosas que Dios nos está demandando a nosotros. En Marcos 10, 42, dice un versículo, dice: mas Jesús, llamándole, le dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea que el Señor le estaba explicando a los discípulos. Usted después lo puede leer en su casa, Marcos 10, 42, era lo que el Señor estaba hablando. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que en vosotros quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que está diciendo el Señor. Por eso yo me preguntaba si nosotros podemos ser útiles en este tiempo. ¿En qué? ¿Con quién? Estamos viviendo un tiempo difícil, pero sin embargo hubo en la palabra del Señor, en la Biblia, en tiempos muy difíciles, en la persecución por ser cristianos,
hubo mujeres que cumplieron un rol muy importante en la historia de Israel y en la iglesia, como ser Sara, Ana, Débora, Esther y muchas otras que estaban en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos, yo estuve sacando un poco de lo que hacían las mujeres que ayudaron a los discípulos, que ayudaron a los apóstoles y que estuvieron involucradas en las cosas del Señor. Por ejemplo, Lidia era una mujer vendedora de perfumes, de púrpuras y de recursos, o sea que vendía cosas de mujeres, para mujeres. Y ella le dio recursos a Dios para la obra de misionera de los apóstoles en la provincia de Macedonia. Ustedes lo pueden ampliar en Hechos 16, 11, 15. Sería lindo que ustedes lo puedan tener en cuenta para ustedes buscar y enterarse, porque lo que estábamos diciendo al principio, ¿cómo piensas que puede ser útil? Tenemos que transmitir todas estas enseñanzas de la palabra y seleccionadas para que nosotros podamos ir al supermercado y de compras, aunque hoy en estos días no podemos salir mucho, pero cuando estemos con alguien, incluso también por el celular, compartir con otras mujeres aquello que nosotros tenemos, que hemos aportado de parte del Señor. ¿Cuáles son las áreas de la vida que cuestan más para ponerlas en el control del Señor? Eso se lo podemos presentar a las mujeres. Pero Lidia, por ejemplo, esta mujer que era vendedora de púrpuras y de perfumes y de cosas que eran para las mujeres, pudieron ayudar, de esos recursos, pudieron ayudar en la obra misionera a los apóstoles. Eloida y Eunice, que eran la abuela y la madre de Timoteo, Dios las usó para preparar. Dice la palabra que Timoteo fue respaldado por las oraciones de esta madre, de esta abuela. Y así que el corazón de Timoteo estaba volcado para poder enseñar y para poder hacer la obra del Señor. Timoteo que fue el discípulo de Pablo y que cumplió un ministerio relevante en la historia de la iglesia. Eso está en 2 de Timoteo 1:5 y está explicando al principio con quién fue respaldado. Después Priscila también, esposa de Aquila, colaboró con Pablo en Hechos 18, 1 al 3 y apoyó a los ministerios de Apolo. Y en Hechos 18, 26 también está narrando ahí otra parte. Y en el ministerio de Timoteo, también en 2 de Timoteo, capítulo 4, 19. Y ayudó a establecer la obra misionera. En Romanos 16, 3, 5 llegó a tener una iglesia en su casa, Priscila, porque ella estaba realmente apoyando la obra con todo. Y describe también en una parte la particularidad de Priscila, que hasta llegó su amor tan grande por la obra de Dios y su sacrificio. O sea que estas mujeres, Lidia, Loida y Eunice, Priscila y muchas otras también, otras mujeres que están descritas en la palabra, que usted las puede buscar en su casa. Sería lindo que usted se haga un escrito donde usted puede tener para apoyar y buscar en la palabra más referencias para poder tener esto y transmitirlas a otras mujeres. Estas mujeres sirvieron a Dios en tiempos muy difíciles también, como los estamos ahora, cuando la iglesia era perseguida, las madres, las abuelas, las esposas, las mujeres de influencia con su familia y en su sociedad, que estuvieron dispuestas a abrir sus corazones y sus hogares a Jesús. Qué bueno que es cuando nosotros entendemos lo que es la obra del Señor, y qué bueno es que nosotros podamos abrir nuestros hogares, que podamos abrirnos nosotros a lo que Dios nos está diciendo en nuestros corazones, la vida cotidiana, cómo podemos ayudar a otras mujeres, quizás a los compañeritos de los hijos, si tenemos chicos de edad escolar o en edad de secundario o como abuela, cómo podemos influenciar en otras familias, en otras personas, en otras mujeres, todo lo que uno puede aportar para el Señor y también para esas familias, porque qué falta hace la palabra del Señor en las vidas y qué falta hace que nosotros podamos
instruir a esas mujeres que quizás no conocen de Dios, pero que leyendo la palabra las hace mujeres añadiendo a la inteligencia, a la capacidad que cada una tiene, añadir a ellas también todo lo rico, las riquezas de la palabra, y añadir también para que ellas puedan instruir a su familia. En 2 de Timoteo, versículo 1 y 5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es lo que dice en 2 de Timoteo, que está empezando a narrar la historia de Timoteo y todo lo que él hizo. Y ahí justamente quedó en la palabra escrita la mamá y la abuela, porque esas mujeres fueron con todo sirviendo al Señor y quedaron registradas ahí. Hasta donde Dios tuvo especialidad para poder ponerlas en la lista de mujeres valientes y arriesgadas, porque había una persecución. ¿Hasta dónde crees que puede llegar una madre cristiana? ¿Qué puede llegar a ser? ¿Crees que lo que dice en Proverbios, Proverbios 22 incluye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Esto está en Proverbios 22:6. ¡Qué verdad tan grande! Que dice, ¿hasta dónde crees que puede llegar a ser una madre cristiana? ¿Crees que puedes creer instruyendo al niño en su camino? Cuando fuere anciano no se va a olvidar, porque lo que atesora un niño en su corazón desde siempre no se puede olvidar. Son aquellas cosas que aunque uno pase los años, es lo que más va a recordar, las cosas que fueron primeras. Una de las ocasiones cuando nos es más difícil ceder el control a Dios es cuando las cosas no salen como esperamos. En el Salmo 37 dice, los consejos y las promesas que te da Dios si confías en Él y le confías tus caminos. Muchas veces los sufrimientos nos ayudan a madurar y acercarnos, como dice en 1 de Pedro 1, 6 y 7. ¿Y qué efecto tiene el sufrimiento en nuestra fe? Yo les puedo contar que tengo muchas anécdotas, porque he pasado desde chica, pasé varias circunstancias muy difíciles, y les puedo contar acerca de, yo les cuento a mis hijos y a mis nietos, ahora les estoy contando las experiencias que tuve yo con mi primer hijo, que estábamos en España, nosotros sirviendo al Señor y habiendo pasado por distintos lugares, habíamos conocido, nos casamos y nos fuimos a España. Estuvimos en Palma de Mallorca, allí un año sirviendo al Señor en la iglesia, la única iglesia que había allí en Palma, ayudando y teniendo tiempos especiales con los jóvenes. Ellos no conocían las experiencias del Espíritu Santo, ellos tenían una doctrina, eran cristianos evangélicos, pero no conocían, no tenían estas experiencias, y estuvimos juntamente con un hermano que vino de Estados Unidos, había ido allí, hicieron una campaña, nosotros estábamos respaldando todo eso, así que fue una experiencia muy linda. Pero también después nos fuimos a Madrid, estuvimos allá el otro tiempo, y yo cuando quedé embarazada de Daniel, a los 3 meses yo empecé con muchos dolores y contracciones, y fui al médico con fiebre, con un estado bastante delicado, y cuando fuimos ahí, allí tienen ellos los consultorios externos para hacer una consulta, pero cuando solamente envían al hospital a aquellos que van a hacer operaciones o que están muy graves. Entonces a mí me mandaron ahí y me ponen en una camilla para hacerme el legrado, porque no tenía latidos mi hijo. Entonces estábamos allí juntamente con el hermano Hugo y la hermana Elsa, que estaban también allí en Madrid, y con los hijos también, los hermanos Elsa y Hugo y Elsa Contreras. Y estábamos
esperando ahí, me llevaron al hospital y me habían puesto en una camilla, pero era para hacerme el legrado, para sacarme porque estaba muerto. Y de repente yo estoy en la camilla, ellos fueron a preparar el quirófano y yo escucho esas cosas que hace el Espíritu Santo de Dios. Yo escucho como que alguien me susurra al oído, no dejes que maten a mi siervo. Y yo salí, me levanté y salí a las corridas y me fui a la calle y paré un taxi. Y mi esposo iba atrás mío porque no sabía qué era que me había pasado. Fue una situación muy urgente tenía que ser, porque si no me lo llevaban al quirófano. Y yo reaccioné de esa manera. Así que llegamos a la casa de tía Elsa, allí, y tío Hugo estaba en una de los... del salón mayor, estaba allí con dos pastores y sale uno de ellos, yo no los conocía ni ellos tampoco a mí, pero como escucharon el timbre y tía Elsa dijo, por la cara que yo tenía y la apariencia, me dice, ¿qué pasó? Entonces salen a mirar y entonces el hermano, uno de los hermanos que era de África y había ido a Estados Unidos a buscar a un hermano americano que conocía a tío Hugo porque él quería conocerle, porque él había hecho una obra tan tremenda en Rusia y lo habían llevado a tío Hugo para que él pudiera predicar y dar su palabra y con lo que lo conocieran en distintos lugares. Entonces él también quería conocer. Sale de ahí del salón y me trae una palabra profética y me dice, esto fue en el año 1973, y me dice, mi sierva, no temas porque el enemigo ha querido matar a tu hijo y ha querido matarte a ti, pero el Señor te dice que no temas. Y yo digo, el Señor me dice todo eso, entonces a mí me animó, porque yo mientras iba en el taxi hasta que fuimos a la casa de ellos, en ese entonces no había los celulares así como tenemos nosotros aquí, y entonces nos dicen estas palabras que me alentaron, porque yo pensaba dentro, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Así que yo pasé todo ese tiempo en reposo 2 días, y después se me pasó todo, y yo seguí adelante confiando en el Señor, más por la palabra que me había dado este hermano, y yo llegué a término con Daniel, así que cuando me hicieron el parto fue un parto sin dolor, yo no tuve ningún problema y nació bien él. Así que yo digo, ¿qué cosas son las experiencias que nosotros podemos tener cuando podemos, muchas veces en el momento de sufrimiento, nos ayuda a madurar y a reflexionar acerca de Dios, a acercarnos más al Señor, porque es la única respuesta que nosotros tenemos cuando hay circunstancias tan difíciles. Si yo no hubiera escuchado eso de parte del Señor, yo hubiera quedado ahí y los médicos me hubieran sacado a Daniel. Y yo estaba reflexionando en lo que está pasando. No culpes a Dios en lo que pasa, porque el Señor sabe lo que hace con nosotros, pero el Señor es aquel que siempre nos va a dar una salida para que aquellos que confiamos en el Señor podamos entender que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que Él siempre está cerca de nosotros, y que cuando clamamos, aunque no lo digamos con palabras, Él sabe el sentir de nuestro corazón y nos ayuda a pasar y nos ayuda a poder tener palabras para dar y compartir al cansado, al que está atribulado, como dice la palabra. Y esos sufrimientos que hemos pasado muchas veces nos hace madurar de tal manera que nosotros podemos ayudar a otros. Y a veces no entendemos lo que nos pasa, pero Dios sí es fiel. Y su palabra es tan hermosa que nos ayuda. Y dice en Apocalipsis 22, 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo
para recompensar a cada uno según sea su obra. De todas las experiencias que nosotros tenemos, podemos entender que todo lo que hacemos, que todo lo que pasamos, Él viene con un galardón, dice, porque para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos marca a nosotros y nos va guiando para que nosotros podamos ayudar a otras personas que no conocen al Señor. Y aquí yo saqué una poesía de un libro y me gustó muchísimo porque en un tiempo cuando yo pasé, en mis 15, 16, 17 años, yo pasé una etapa muy difícil que va a ser, les voy a contar en otro momento, pero una etapa muy difícil para mí, pero yo en aquellos momentos yo había adelgazado mucho, no podía casi pararme, pero en un tiempo cuando podía estar mejor, yo pintaba, hacía unos dibujos y escribía poesías. Y esta poesía me atrajo leyéndola en uno de los libros que por ahí están, que siempre leemos y son palabras que nos ayudan. Yo encontré esta poesía, Palabras de Vida, que dice, y están muy parecidas a las que yo en mi experiencia estaba contando. Y dice, porque cuando la dicha se escurría de mis manos, tu palabra me sustentó. Qué gran verdad. Y confieso que al principio fue difícil escuchar tu voz. En medio de la tormenta, descifrar tu mensaje de paz y de amor cuando el dolor toma forma en mis temores. Pero la palabra diáfana y pura penetró en mi conciencia y se instaló en mi corazón. Esta fue una gran verdad que yo pude experimentar en carne propia. Dice, pero fueron tus palabras las que me saciaron y me mostraron el rumbo. Fue tu música, tu voz apacible, la sabiduría de tus mandatos y tu ternura. Fue tu ley la que me sedujo mi corazón y doblegó mis fuerzas. Día a día recurro a la música de tus palabras, las llevo grabadas en mi corazón y siguen sonando poderosas y tiernas. No tengo el poder de callarla, no puedo menos que negarla, porque son vida y verdad. Esto era tan particular, porque muchas de estas palabras que esta hermana escribió, también las escribí yo y las experimenté, por eso las pude escribir y por eso me identifiqué con esta poesía. Palabras de vida, esas palabras que desde chica, desde que yo tenía noción, mi mamá nos enseñó a mi hermano y a mí, y que en mi casa siempre todas las noches mamá nos leían, orábamos y nos leía la palabra, y teníamos en casa siempre alguna expresión de lo que mamá podía ser. Mi abuela y mis tías y mis parientes, todos ellos eran cristianos y íbamos a la iglesia, y yo aprendí tantas cosas hermosas ahí en la iglesia. Y desde chica yo atesoré, mi mamá todas las noches nos leía una palabra y nos hacía que nosotros la repitiéramos para que al otro día la aprendíamos. Así que la palabra de Dios quedó ingresada en mi corazón, y es la que después, cuando tuve tantos conflictos, problemas, que yo no los entendía, pero siempre entendí que Dios fue mi auxilio, mi fortaleza, y que Él siempre me ayudó en las cosas que pasé y en las cosas de mi familia. Y cuando nos tuvo que pasar problemas, siempre hemos recurrido al Señor. Por eso con mi esposo, con mis hijos que nos acompañan en la obra que después que regresamos a Argentina continuamos aquí, al lado del hermano Sergio Contreras, en la iglesia, con los hermanos, cuando el Señor nos mandó a distintos lugares para evangelizar, cuando abrimos casas de oración en distintos, y había 40 y pico de casas de oración en distintos lugares que las atendíamos, cuando abrimos la obra allí en José Cepaz y aquí en Capital, y siempre Dios nos ayudó. Por eso es la experiencia que uno puede adquirir cuando está en el Señor, que el Señor lo va formando desde chico y va pasando quizás las cosas que nos acontecen,
las podemos registrar, no solo de palabras, sino que nos dejan huellas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, nos dejan huellas que nos hacen acordar, yo estuve en ese tiempo con vos y yo te di salud. Así que después que yo tuve tantos problemas y tenía una diabetes tan alta, que para mí en ese tiempo, y era muy jovencita, yo tuve que estar ahí en un sillón porque había adelgazado mucho y tenía, no sé, salía algo en el estómago y los médicos me hacían de todo y no había, estuve como 3 años así con esos problemas y hasta que Dios hizo la obra conmigo. Y yo digo, qué amor el del Señor, por eso no puedo dejar de servir al Señor, ni puedo saber que Dios fuera algo fuera de Dios. Por eso yo al principio había escrito esta frase que le decía a usted y compartía con usted porque esto me lo hice yo también. ¿Sientes que Dios te llamó a algo especial en este tiempo? ¿Cómo piensas que puede ser útil en este tiempo con otras mujeres, con otras personas que no conocen al Señor y que quizás han pasado problemas muy graves y algunos ya no están para contarlo? Pero cuando tenemos al Señor, aunque pasamos siempre detrás de cada experiencia, aunque pasamos estos sufrimientos, aunque pasamos, como le cuenta, narra en la palabra el apóstol Pablo y cada uno de los apóstoles, los discípulos y las experiencias que han vivido allí esos hombres y mujeres de la Biblia, las hemos pasado también nosotros. Y que podemos contarlas porque el Señor ha sido nuestro pronto auxilio, porque Él ha tenido paciencia, misericordia con nosotros y porque Él nos ama y porque Él nos ha llamado para cumplir una tarea especial para poder transmitirla a otras personas. Por eso, en esta tarde, en esta noche, yo les animo a tomar todos los recaudos, a tomar todo lo que sea del Señor, que usted pueda leer la palabra, que pueda escudriñar, que retenga esa palabra, que la tenga usted en su corazón, que en el momento que haga falta, el Espíritu Santo la va a traer a su memoria y usted la va a poder recordar y ponerla por obra. Que Dios nos ayude y nos instruya en este tiempo. Y aunque terminen con las Biblias, como hacían en el principio, con la palabra, que se quemaron tantos libros y expresiones de la palabra y todo, pero cuando uno te le queda escrito en su corazón, usted la puede transcribir y la cree y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Así que en esta noche yo estaba creyendo, si hay alguien que está escuchando la palabra y que en este tiempo tan difícil, estos que tenían persecuciones y que eran muertos también en el circo romano, allí en sus tiempos, como también nosotros en este tiempo hay cosas difíciles para enfrentar, dificultades, y nosotros debemos preparar y ser conscientes que si tenemos familia, si tenemos hijos, si tenemos conocidos, amistades, parientes, tenemos que darle a conocer la palabra para que ellos se enfrenten con las dificultades y puedan salir adelante. En este tiempo hay mucho apremio porque está llevándose muchas vidas. ¿Y será que todas esas vidas que están saliendo de este mundo, a dónde van? Nosotros tenemos que ser conscientes y tener noción de que debemos que dar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Así que en esta noche, si hay alguien que está escuchando y que puede ser animado con estas palabras, y si hay alguien que está escuchando y no conoce al Señor, puede poner delante del Señor esta oración que vamos a hacer ahora. Y vamos a creer que Dios, ese Dios de amor, de misericordia, que entregó a Jesucristo para que pueda morir por nosotros y que pueda sanarnos de nuestras heridas, de nuestras rebeliones, por esas llagas allí vertidas en la cruz, por esa sangre que nos guarda de todo mal, que nos protege y que nos sana. Vamos a hacer esta oración. Si alguno de ustedes quiere hacer esta oración conmigo, vamos a hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias por tu gran amor, por tu paciencia, por tu misericordia por cada uno de nosotros. Señor, tú nos has creado y tú nos formaste, Señor, y tú nos diste una palabra, Señor, de fe cuando enfrentamos circunstancias muy difíciles, Señor, para poder ponerlas por obra, estas palabras. Pero tú nos ayudaste, Señor, pusiste tu mano, hiciste milagros, prodigios y maravillas. Como dice tu palabra, hemos experimentado. Si hay allí alguno que todavía no te conoce, Señor, extiende tu mano de misericordia y entra en su corazón para que él pueda tener esa paz, que pueda tener ese sosiego, que sepa dónde correr en los momentos de premura, de dificultad, de temor, que sepa con quién puede hablar, con quién puede decir y con quién puede sentirse protegido. Señor, entra en su corazón y haz de él una morada eterna para vida eterna. Señor, entra en ese corazón y toca todos sus sentidos, toca todos sus pensamientos, toca todo su corazón, Señor, todo aquello que está atesorado, aquellas cosas que le perjudicaron, aquellas cosas que emprendió mal. Señor, tú tienes control de toda y tú eres aquel que nos hace personas nuevas. Por eso, Señor, creemos en ti. Escucha la oración de esas personas y aún de aquellos que tienen enfermedades. Señor, pon tu mano de misericordia y por esas llagas de Jesucristo, por esas llagas que tú abriste en la cruz y que por esa sangre que vertiste, dice tu palabra, que somos curados, que somos sanados y que somos limpios de todo pecado. Señor, toca esas vidas y creemos que tú puedes hacer los milagros cuando creemos en ti. Bendice esas vidas, Señor. Bendice a cada uno de los que están oyendo. Bendice a cada uno de aquellos que estas personas van a hablarles a otros para que conozcan de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tú estás siempre escuchando nuestras peticiones, Señor, y dándolo muchas veces no lo que pedimos, sino lo que tú sabes que tienes que hacer. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero dar muchas gracias, que hay personas que no las hemos mencionado, porque llaman después, muchas veces después, y algunas que piden oración, y queremos que recordar y darles gracias por aquellos que están y que pueden compartir este tiempo juntos. Hoy están viendo y saludando Marcela Salto, Antonio Ramos, Carmen del Río, Mavi Pavón, Silvana Navarro de Florencio Varela, Ángel Rivero, Rosmarie, Natalia Insúa y Roxana Lima. Y muchas de aquellos también pidieron oración. Marta Quintero, por su hijo Franco, le hacen estudio y que salgan bien. Por Marta Navarro, está pidiendo por Silvia Castro, que dio positivo en el COVID, y Claudia Tolosa por su salud. Y también Mavi Pavón por su salud. Vamos a estar orando por estas personas y damos gracias por aquellas que nos están saludando. Y ahora vamos a orar. Padre, Señor, tú conoces a estas personas, Señor, a Franco, Señor, a la mamá, a Marta Quintero. Señor, tú lo conoces. Tú estás allí, Señor, en medio de todos estos problemas de salud. Señor, tú eres aquel que por las llagas de Jesucristo pudiste hacer ese sacrificio en la cruz para que fueran sanados. Por eso creemos y enviamos esa palabra sobre este joven y sobre su mamá y sobre esta familia. También por Marta Navarro, que está pidiendo por Silvia Castro, que dio positivo, Señor, y por Claudia Tolosa. Señor, rogamos por estas vidas, que tú extiendas tu mano de misericordia, Señor, y tú puedas hacer que todo este COVID que está destruyendo vidas, Señor, tú lo puedas sanar.
que tú puedas hacer ese milagro. Enviamos esa palabra de salud sobre ese cuerpo y seguimos creyendo que tú sigues haciendo milagros hasta el día de hoy. Y por Mavi también, Pavón, por su salud, que tú la guardes, que tú la sanes, que tú la proveas todo ese caudal de fe que necesitan cada una de estas vidas. También seguimos orando por Natalia Insúa, que están aplicándole quimio, pero Señor, tú eres aquel que puedes dar la palabra para que ella sea sana definitivamente por esas llagas de Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú tienes la palabra que restaura las vidas. Te damos gracias por esta misericordia, te damos gracias porque tú inclinas tu oído para escuchar el clamor de cada uno de aquellos que están pidiendo y clamando a ti. Señor, incluso aquellas vidas que no se están comunicando, pero que están allí, Señor, haz ese milagro. Pon tu mano de misericordia y sacia la necesidad de sus corazones y de sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo y por las llagas de Jesucristo proclamamos sanidad sobre cada una de las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por haber estado juntos y seguimos viéndonos el martes que viene, si Dios quiere. Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo grandote.